Bueno, buenas tardes a todos. Bienvenidos una vez más a una actividad formativa organizada por el Grupo de Abogacía Joven. Esta vez la temática es la ocupación irregular de vivienda, novedades en la vertiente penal, con especial atención a los supuestos de viviendas protegidas. Tenemos aquí al compañero letrado del Ayuntamiento, Jorge García de Herrera Fernández, a quien le agradecemos su participación y su colaboración para esta charla formativa. Bueno, simplemente presentaros brevemente al compañero Jorge, que tiene un extenso currículum y una dilatada experiencia en este tema. Jorge, como he comentado, es letrado del Ayuntamiento, es jefe de vivienda del Ayuntamiento de Málaga y jefe de asesoría jurídica del Instituto Municipal de la Vivienda. Es secretario de Sociedades y Comisiones Municipales, así como de la Comisión de Seguimiento de Derecho de la Vivienda. Y ha sido profesor de diversas formaciones, como el Máster de Ordenación del Territorio de Urbanismo y Medio Ambiente, profesor colaborador de la Cátedra de Derecho Público de la UMA, técnico superior de Gerencia de Urbanismo, coordinador de la Oficina de Intermediación Hipotecaria y de la Oficina Municipal de Derecho de la Vivienda. Además ha tenido una participación en la redacción de varios manuales, libros y estudios y ensayos sobre la contratación administrativa, vivienda y urbanismo, además de numerosas publicaciones en áreas de derecho de revistas especializadas como Aranzadi, Walter Kruger, La Ley, Consultor y otras tantas. Y bueno, sin más introducción, pues le doy la palabra a Jorge. Muchas gracias. Pues muchas gracias a ti, y eso del currículum no son méritos, esos son simplemente años, ¿sabes? A medida que se van cumpliendo años, se va ampliando el currículum. Ley de vida. Bueno, buenas tardes a todos, a los que están presenciales y a los que están en sus despachos, en sus casas. Cuando me propusieron del grupo de abogacía joven hablar un poco del tema de la vivienda, del tema de la vivienda de VPO y de la vertiente judicial de la vivienda de VPO, estuve comentando con Francisco que el tema de la ocupación irregular, el tema de los ocupas, como coloquialmente se les denomina, y los que inciden en el ámbito en el que yo ahora mismo desempeño mi profesión, que es el ámbito de la vivienda protegida, tiene difícil lectura si no se hace una lectura un poquito más integral, sobre todo desde el punto de vista de cómo está el mercado de la vivienda, cómo está el tema de la vivienda, pues en nuestro caso concreto en Málaga, ¿no? Entonces le comenté que sería interesante abarcar en la presentación pues algunos temas con carácter previo, con carácter colateral al tema de la ocupación irregular de viviendas protegidas. Primero creo que es necesario que veamos datos básicos de la vivienda en España y datos básicos de la ocupación irregular de vivienda, y en concreto de la vivienda de protección oficial. Veremos que en el caso de la vivienda de protección oficial, y sobre todo en el caso de la vivienda de protección oficial pública, la promovida por las administraciones públicas, nos vamos a encontrar, aparte de los supuestos normales, procedimentales, civiles y penales, la vía contencioso administrativa, tanto por el desahucio administrativo como por la solicitud de autorización de entrada en domicilio como consecuencia de los desahucios administrativos. Nos vamos a centrar un poco en la vertiente penal, fundamentalmente porque no solamente porque actualmente es aquella quizás que menos se ha profundizado por parte de la doctrina, sino también porque se han producido algunas novedades y de cierto calado en el tema de la configuración jurídica de los delitos de allanamiento y usurpación de vivienda. Y con carácter bastante reciente, el Tribunal Supremo, entre los años 19 y 22, ha dictado varios autos y varias sentencias que yo creo que son bastante estimables que tengamos en mente. Después me voy a centrar un poco en casuísticas y especialidades de VPO en casos que o bien tenemos o bien se nos dan con una cierta frecuencia en el ayuntamiento. Para ir finalizando, y como veis, quiero hablar de muchas cosas, a ver cómo somos capaces de integrarlo del modo más ameno y del modo más ágil posible. Llegar a la certeza de que el tema de la ocupación irregular realmente es un problema, y un problema que ha calado en la sociedad, tanto así que a finales del año 2022 se han producido bastantes iniciativas de carácter político para intentar abarcar este problema desde el punto de vista político, como he dicho. Y finalmente, no quiero terminar sin ver la otra cara, o por lo menos sin dejar un poco constancia de la otra cara de la ocupación irregular, en concreto de la acción social del Ayuntamiento de Málaga,
a los efectos de solventar los problemas de vivienda en los casos de ocupaciones irregulares, tanto propias como ajenas. Sin más, comenzamos. Hemos estado comentando, yo no tengo ningún problema en que se me interrumpa, que se me hagan preguntas. No obstante, como estoy comentando, la presentación es bastante integral. Yo creo que quizás lo más adecuado sería, si alguien tiene alguna duda o quiere comentar algo, o incluso quiere aportar algo, que seguro que es extraordinariamente interesante, que lo haga al final de la presentación. ¿Vale? Pues, con permiso, empezamos. Todo tuyo. Con las venias, señorías. Empezamos. Vamos a hablar primero de la situación de la vivienda en España. Lo que voy a contar a nadie le es ajeno. Lo que sí es cierto es que cuando se ven números y datos, el tema es mucho más visual, ¿no? Nos ponemos en el año 2016. El año 2016 subió el precio de la vivienda un 6,2%. En el 17, un 10%. En el 18, un 5 y pico por ciento. En el 19, un 4 y pico por ciento. En el 20, se esperaba que se mantuviera la tendencia, pero el COVID arrasa con todo. Por lo cual el 20 es un año realmente de paréntesis para todo y para todos, ¿no? Y seguimos en el 21, que sube un 3,7%. El año pasado subió un 8%. Esta cuenta hay dos formas de hacerla. La primera es la cuenta errónea y sencilla, es ir sumando porcentajes. La segunda es hacer la cuenta sumando el porcentaje al porcentaje sumado al número anterior. Nos da aproximadamente cerca de un 40%. En algunos casos, de subida de la vivienda. Cuando empezó a subir la vivienda, años 2016, 2017, después de aquel boom famoso de los años 2005, 2006, 2007, se empezó a pensar que la solución era el mercado del alquiler. Muchísima gente, pues yo creo que con desconocimiento y con osadía, decían que cuando se pusiera la gente empezara a alquilar en un mercado en el que en España no se tenía tradición de alquiler, el tema se solucionaría. Graso error, puesto que lo único que ha sucedido es que el alquiler ha subido de forma aún más exponencial todavía. Este gráfico nos suena. Empezamos en el año 2005 y vemos cómo en el año 2007, 2008, se llega a un punto, yo diría que un punto sin retorno. Y cómo ese punto sin retorno después cae de forma tremenda hasta posarse en su punto más bajo en el año 2013-2014. Fijaos, o fíjense, que tenemos varias líneas. Y la línea, abajo tenemos un código de colores que habla de provincias líderes, provincias avanzadas, provincias seguidoras y provincias que están despegando. Yo creo que dicen despegando por no decir rezagadas, ¿no? O por no decir las que están al fondo. Málaga, obviamente, está en la línea roja y Málaga, obviamente, se está empezando ya a acercar a valores del 2004-2005. Se dice que hay una pequeña tendencia de recesión en la vivienda. Yo lo tengo que ver cuando, si Dios quiere, nos veamos dentro de un par de años. Esto es lo que pasó en Europa. Si nos damos cuenta, el gráfico es relativamente parecido, con una diferencia. El boom 2007, 2006, 2007 en Europa no fue tan acentuado, con lo cual ya en Europa estamos a precios máximos de la vivienda de siempre. Esto conlleva correlativamente un fenómeno hipotecario, pero démonos cuenta que esa correlación no tiene nada que ver con lo que hemos estado viendo. Vemos los precios, ¿vale?, que ya empieza a subir de forma exponencial, y vemos en el fenómeno hipotecario que no sucede lo mismo. ¿Por qué? Pues porque en el año 2006, 2005, 2004, 2003 no solamente te daban una hipoteca prácticamente sin dar nada a cambio, sino que te daban el 100, el 110, el 120 y si quieres el 130 te compras un coche, ¿no? Hoy en día la reducción es enorme, la necesidad de aportar un dinero inicial es enorme, lo cual obviamente también contrae o retrae el derecho a la vivienda. Pero el tema hipotecario no es un problema para todos. Fijaros en este gráfico, fíjense en este gráfico que es bastante curioso. En el año 2007 se compraron en Málaga 42.000 viviendas y se constituyeron 54.000 créditos hipotecarios. O sea, se hicieron 12.000 créditos hipotecarios más que aquellos que se destinaron directamente a la compraventa de viviendas. Y sin embargo, hoy en día, este año, se han comprado cerca de 40.000 viviendas y se han constituido la mitad de préstamos hipotecarios. Como digo, no es problema para todos porque, dejo ahí el enlace, una noticia del sur que viene a decir que
y ahí está claro, el 50% de las viviendas en Málaga se han comprado al contado. Este dato es bastante interesante. En el año 2016, o aproximadamente unas 800.000 viviendas en España costaban menos de lo que decía su hipoteca. Y, como vemos, va bajando, hasta el año 2022 es igual o semejante a cero. Quiere yo decir que los que compraron una vivienda en el año 2015 ya cuesta su vivienda aquello por lo que pagaron por ella. Como decíamos, el precio del alquiler. ¿El alquiler va a ser la solución? Pues fijémonos en el precio del alquiler en España. Y fijémonos cómo siempre va a aparecer Madrid, siempre va a aparecer Barcelona y siempre va a aparecer Málaga. Somos lugar de destino. Es la ciudad, la provincia, en la que más ha encarecido la vivienda entre el 15 y el 20. Ha subido un 13,8%. Tras Málaga, las demás, y si nos damos cuenta, Valencia y Barcelona siempre a la zaga. Y se ha producido un fenómeno muy curioso. Los mayores incrementos se produjeron en las viviendas más pequeñas. Quiere yo decir que la gente con menos recursos ha sufrido de forma más acentuada el incremento del precio de la vivienda. Ahí les dejo un dato. El índice Real Advisor suele fijar el precio de las viviendas fundamentalmente en la costa. Pues el precio medio del índice Real Advisor en el año 2023, el mes pasado, hace ya un par de meses, en enero, es de 640.000 euros. Una auténtica barbaridad. Les dejo ahí el índice Real Advisor y les dejo también, por si quieren, una publicación muy interesante de la Asociación Nacional de Promotores de Vivienda de Suelo, en el cual explica muy bien la situación de la vivienda en España. Ante todo esto, como decíamos, una primera solución que se propuso fue al alquiler. Alquilemos mucho y el precio bajará. Se ha demostrado que se ha alquilado mucho, el precio sigue subiendo y el alquiler ha subido. Otra, ya desde el ámbito de la política, se pensó que la limitación de precios iba a ser la solución. Y en ese ámbito se dicta la ley catalana 11 del 20, de 18 de septiembre, de medidas en materia de contención de precios. ¿Vale? Esa ley estuvo vigente un año y medio. Pues en ese año y medio en el que estuvo vigente, subió un 12,7% las rentas de los pisos más baratos y la de los muy caros se redujo casi un 3%. Un efecto absolutamente contrario a aquel que sus promotores querían. Pero no solamente eso, es que su constitucionalidad estuvo tan puesta en duda que en los contratos de arrendamiento se ponía, si se declara inconstitucional, y efectivamente se declaró inconstitucional. Bastante artículos en el año 2022. Es bastante curioso porque yo era la primera vez que veía en un contrato de arrendamiento la posibilidad de que una norma en base a la cual se estaba haciendo un negocio jurídico se declarara inconstitucional. Voy acabando para empezar a entrar un poquito más en materia. Como consecuencia de esa norma, los pisos más baratos subieron de precio. En las zonas donde no se topó, subió un 7%. En la zona donde se topó, casi un 13%. Y solamente los muy altos, en las zonas en las que no se topó, subieron un 6% y en las que se topó un 3%. Insisto, un efecto totalmente contrario a aquel que quería la norma. Se redujo también la oferta, que esto es todavía mucho más pernicioso. No solamente suben los precios, sino que se reduce la oferta. Y obviamente la pescadilla que se muerde la cola, al disminuir la oferta, suben los precios. Y fijaos en este gráfico, que ya sería para concluir esta primera, digamos, introducción al tema, cómo en los pisos de precio más bajo se firmaron muchos menos contratos que en los siguientes pisos. El efecto que determinó esta norma fue absolutamente contrario a aquel que seguro que con la mejor voluntad previeron sus promotores. En este ámbito, en este foro, quizás no es necesario recordarlo, pero sin embargo hay que hacer siempre la pequeña alusión al artículo 47 de la Constitución. El artículo 47 de la Constitución no es sección primera, el capítulo segundo, el título primero. Es principios rectores. ¿Qué quiere yo decir?
Hay que recordarlo una y otra vez. El derecho a la vivienda no es un derecho fundamental, el derecho a la vivienda no es un derecho invocable ante los tribunales, el derecho a la vivienda es simplemente un derecho social. No configura obligaciones de ningún tipo de forma directamente impecable ante los tribunales de justicia. Sin embargo, sí exige una acción de los poderes públicos para que los titulares de ese derecho, que ahora veremos quiénes son, puedan ejercerlo. Ya lo dijo el Constitucional, no es susceptible de recurso de amparo, y lo que dice el Constitucional es que todos los poderes públicos tienen que promover el derecho a la vivienda y que ese reparto constitucional de competencias, Estado y comunidad autónoma, no significa que las entidades locales no puedan promoverlo, porque el Tribunal Constitucional dice que la persecución del interés general ha de lograrse a través del sistema de reparto de competencias. Y ese sistema de reparto de competencias está muy claro, 148 de la Constitución, 149 de la Constitución y un mínimo desarrollo legislativo en ámbito urbanístico. El texto refundido de la ley del suelo, la lista, la ley andaluza del suelo, ley de impulso a la sostenibilidad del territorio de Andalucía y el reglamento que está recién aprobado hace apenas 5 meses. Fijémonos que esta obligación de los poderes públicos de promover el derecho a la vivienda tiene el mismo sentido de no obligatoriedad de ejercicio directamente por los poderes públicos, sino de establecer las condiciones en el derecho español y en el derecho europeo. La Carta Social Europea revisada de Estrasburgo dice que las partes se comprometen a adoptar medidas para favorecer el acceso a la vivienda, prevenir la situación de carencia del hogar y lograr un precio asequible. Las partes se comprometen a ello. Muchas veces estos compromisos uno quisiera que fueran de modo más ejercitable de forma real, ¿no? El Tribunal de Justicia de la Unión Europea fue un paso más allá y una sentencia bastante importante en el ámbito de la vivienda protegida, que la sentencia de Mónica Kunisova dijo que en el derecho de la Unión Europea la vivienda es un derecho fundamental, cosa que llevó a algunos letrados de forma sorpresiva y totalmente errónea, obviamente, a considerar que en ese momento era susceptible de recurso de amparo constitucional, cosa que el Constitucional, obviamente, desdeñó de entrada, ¿no? Resolución reciente del Parlamento Europeo del año 2021 considera la vivienda como un derecho fundamental y considera el derecho fundamental el acceso a la vivienda. Y insiste, las autoridades nacionales, regionales y locales, los tres, lo acabamos de decir, se tienen que lograr a través del sistema de reparto de competencias, no con exclusión del sistema de reparto de competencias, tienen que definir su propia política de vivienda y tomar las medidas necesarias para garantizar el respeto. Dejo aquí unos datos del informe Eurofound que no hacen más que hacernos ver realmente que la situación de la vivienda en Europa pues empieza a tener tintes, yo no sé si hablar de palabras dramático, pero sí escandalosos o preocupantes, lo mismo que pasa en España, ¿no? El 17% de los habitantes de la Unión Europea viven en viviendas hacinadas. Casi el 30% de hasta 34 años viven con sus padres. En el mundo, 2/3 de la población mundial vivirá en el 2030 en ciudades, lo cual implica obviamente una despoblación de gran parte del propio mundo. La proporción de la población de la Unión Europea que gastó más del 40% de su renta disponible en vivienda el 18 y el 19 es del 10%. Este dato hoy en día en Málaga llega al 20%. En Málaga un 20% de la población se gasta más del 40% de su renta disponible en pagar la renta de su vivienda, alquiler o compra. Otros datos, y vamos acabando con esto, el Real Decreto 853 del 2021, que es el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia en el ámbito de rehabilitación y vivienda, dice que la vivienda social en España se sitúa en un pírrico, la de pírrico lo digo yo, 2,5%. Y de ese 2,5%, 1,6% es vivienda pública en alquiler. ¿Quiénes son sujetos del derecho a la vivienda en España? Pues la Constitución lo deja muy claro. El artículo 47 dice literalmente los españoles,
todos los españoles tienen derecho a una vivienda digna y adecuada. Los poderes públicos promoverán las condiciones necesarias, establecerán las normas pertinentes para hacer efectivo este derecho, regulando la utilización del interés general, ¿vale? Los españoles. Recordemos que la Constitución deja muy claro en cada derecho a quién se le atribuye. A los ciudadanos, a las comunidades, a todos. Pero en este caso, el artículo 47 lo deja muy claro. A los españoles. E inmediatamente a una sentencia del 84, el Tribunal Constitucional dice, ojo, en esta materia no tiene por qué existir igualdad de trato. Bien es cierto que después, en el año 2000, se dictó la Ley sobre Derecho y Libertad de los Extranjeros y dice que en materia de vivienda los extranjeros tienen derecho a acceso a los sistemas públicos en ayuda en materia de vivienda en los términos que fijen las leyes. Y hay unos extranjeros en concreto, los residentes de larga duración, que tienen derecho a las ayudas de los sistemas públicos en las mismas condiciones que los españoles. Pero recordemos, el derecho que ampara, que recoge el artículo 47 de la Constitución, es un derecho solamente aplicable a los españoles. Bien, en este ámbito, como introducción a que veamos que hoy en día la vivienda es el sitio en el que nos desarrollamos, el sitio en el que vivimos nuestra intimidad, pero paralelamente es un problema, surge el problema de la ocupación irregular de viviendas. Y obviamente, lo he puesto un poco de forma sarcástica, ocupación con K, porque la ocupación de vivienda es lo que hacemos cada uno de nosotros todos los días cuando llegamos a casa. Más datos. España tiene unos 26 millones de viviendas. Las ocupaciones judicializadas en España en el 2020 fueron unas 15.000, 40 al día, 5% más que en el 19. En el 20, obviamente, paró. Estábamos en la pandemia y se ocupaba poco. Y lo ocupado se pasaron al confinamiento en las viviendas. En el 21 subió hasta aproximadamente 46 viviendas al día. En el 22 subió hasta 48 viviendas al día. Lo que vamos del 23 ha bajado a 47 viviendas al día. Estamos hablando de que diariamente se ocupan 40 viviendas de forma ilegal o irregular en España. La media de España en el año 2020 es el 0,06%. En el acumulado, el quinquenio 16-20, el 0,3%. 3 de cada 1.000. Judicializadas en el 2021, un 18% más que en el año anterior. Y en el 2022 se han perfeccionado más de 15.000 ocupaciones. Y vamos a ver ahora en datos que siempre va a aparecer Barcelona y Cataluña como la zona en la que más se ocupa. Aquí en el colegio hubo el año pasado fue un congreso de ocupación irregular de vivienda que estuvo promovido por el Colegio de Málaga, el de Barcelona y el de Mataró, y los datos que nos dieron en Barcelona y en Mataró eran realmente escandalosos. Yo voy a citar algunos y voy a citar también algo que se está haciendo en Mataró desde hace 2 semanas. Me parece bastante interesante. La que más decíamos, Cataluña. En Cataluña, en el quinquenio 16-20, casi el 4% de las viviendas fueron ocupadas. Casi el 4%. Actualmente, entre presenciales y online, somos unas 150 personas. Quiere decir que de nuestras casas, 6 no las hubieran ocupado. Un dato que empieza a tener ya una cierta enjundia de problema social, ¿no? Por comunidad autónoma, Cataluña, 7.000 y pico viviendas. Andalucía, 5.000, Valencia, 1.000 y pico, Madrid, 1.000 y pico. Estamos dando cuenta que hay un factor brutal. Este es el factor por comunidades autónomas. Fijémonos de nuevo, Cataluña como la lamentable abanderada de la ocupación irregular en España. Y fijémonos en este dato, que es un dato de colores, a más oscuro, más ocupaciones, Madrid, Valencia, Sevilla y Tarragona están bastante moradas y Barcelona negra. No teníamos vivienda y dijimos, no teníamos vivienda para comprar y dijimos, pues vamos a alquilar vivienda, porque esa era la solución. Ahora resulta que suben las viviendas. ¿Y cuál es la solución ahora mismo? Pues vamos a comprar locales comerciales, pedimos una calificación de uso y lo hacemos vivienda. Solución, ocupamos locales comerciales.
Cataluña concentra el 42% de las ocupaciones de locales comerciales, que han sido en el año 2021 casi 6.000 ocupaciones irregulares de locales comerciales. Son datos para llevarse las manos a la cabeza, ¿vale? Gente que ya ocupa locales comerciales para vivir en ellos como ocupa de vivienda. Bien, pues una vez concluido esta introducción, vamos a empezar un poco a hablar de qué es la vivienda protegida, qué demanda real de vivienda protegida hay, nos centramos ya en Málaga, qué sucede con la ocupación irregular de vivienda protegida y cuáles son las soluciones que se han ido dando desde el legislativo. Y una cosa que yo me he querido centrar mucho es las sentencias que han ido abarcando cada una de las casuísticas que a mí me han parecido más interesantes para mostrarles en esta presentación. ¿Qué es la vivienda protegida? Pues yo siento decirles que no soy capaz de darle una definición de vivienda protegida, porque la vivienda protegida es aquello que diga el plan de vivienda de cada 3 años. Una definición puede ser aquella que cumpla las condiciones de uso, destino, calidad, precio, venta, alquiler, en su caso, superficie y diseño, establecidas en la normativa de aplicación y sean calificadas como tales. Si nos damos cuenta, es una definición totalmente abierta. Lo que quiere decir es que vivienda protegida es aquello que la norma concreta diga en ese momento que es una vivienda protegida. Lo que sí tenemos muy claro, y es un primer punto para decir quién tiene derecho a quedarse con una vivienda protegida, es que desde el año 2012 se adjudican por un sorteo público por el Registro Público Municipal de Demandantes de Vivienda Protegida. Es un registro administrativo en el cual tú te inscribes, señalas el tipo de vivienda que quieres inscribirte, si es en venta, si es en alquiler, si es en ambos casos, el distrito de la ciudad, por ejemplo, el que quieres, obviamente a menos distritos, menos posibilidades de salir en el sorteo, ingresos económicos, etcétera, y hay un sorteo que hoy en día ya no son los bombos aquellos famosos que se le daba a esto, sino simplemente es darle a un enter en un ordenador y el secretario del ayuntamiento certifica que ese listado es el que tiene la vivienda. La lista, la ley del suelo andaluza, acaba de aprobar su reglamento en el 29 de noviembre del 2022 y define vivienda protegida como aquella que, conforme a la legislación autonómica, está sujeta a un precio máximo de venta o alquiler, se destina a vivienda habitual y permanente, cumple los restantes requisitos previstos en la legislación y planificación en materia de vivienda y es calificada como tal en materia de normativa autonómica. O sea, no dice nada, solamente dice que tienes que vivir en ella. Si nos damos cuenta, todo lo demás se va a modificar en función del plan que sea acorde a ese momento. Bien, ¿qué necesidad tiene Málaga de vivienda protegida? Pues ahora mismo está en exposición pública y yo les animo a que entren en la página del Instituto Municipal de la Vivienda porque allí está expuesto al público y se pueden hacer observaciones, sugerencias, etcétera. Incluso el Colegio de Abogados estuvo en una jornada en la que hicimos una presentación aportando también lo que consideró adecuado. El Plan Municipal de Vivienda 23-27, ¿vale? Que está hecho entre los técnicos del Instituto Municipal de la Vivienda y una consultora externa que se llama Espacio Común COP, ¿vale? Pues, ¿qué necesidad de vivienda hay hoy en día en Málaga? Pues en el registro de demandantes hay 34.000 personas inscritas. De esas 34.000 personas inscritas, aproximadamente son 25.000 solicitantes de vivienda. Ello implica que a cada una de las inscripciones corresponde 1,33 personas. El tamaño medio del hogar en Málaga es de 2,64 personas. ¿Qué quiere decir? Pues que obviamente el registro de demandantes, una pareja, pues se escribe él y se escribe ella. ¿Para qué? Para tener más posibilidad de salir agraciada en un sorteo. Pero realmente en ese hogar la necesidad de vivienda solamente es una vivienda, ¿vale? Un tercio de las solicitudes
no corresponden, se cancelan o se desestiman. Entonces, con estos datos, si tenemos 25.000 peticiones y el hogar medio es el doble del hogar que se dice en el registro demandante, hay que concluir en un primer paso que son 12.500 los hogares, las parejas, que reclaman vivienda. Y teniendo en cuenta que un tercio de ellas son inadecuadas, inestimables o impertinentes, implica que aproximadamente la necesidad real de hogares en Málaga de registro municipal demandante es de 8.334. Son 8.300 personas que demandan cada día que se les dé o que se les pueda otorgar o adjudicar una vivienda protegida. Una vivienda protegida, bien sea pública, bien sea de promotores privados. Hay que decir una cosa. Al precio que está hoy la construcción, construir esas 8.000 viviendas sobrepasa en mucho el presupuesto general anual del Ayuntamiento de Málaga. ¿Vale? Con lo cual, la única vía para construir esas 8.000 viviendas, que son inconstruibles por supuesto, al final es la colaboración pública-privada. No hay otra vía de hacerlo. Nosotros, por ejemplo, ahora mismo estamos construyendo 476 viviendas y se están haciendo una colaboración pública-privada para promover en régimen de derecho de superficie por 75 años otras 500 y pico, todo en el sector de universidad. Toda la información la tenéis, obviamente, en la web. Ocupación irregular de vivienda protegida. ¿Cuáles son las tres posibilidades de ocupación irregulares de vivienda protegida? Las tres posibilidades más comunes, obviamente, de las que nos vamos a ocupar. Una es el impago. Otra es la ocupación irregular, el ocupa con K, y otro sería la no ocupación. La no ocupación, ¿qué hace? Pues incumple la única premisa que hemos dicho que en la definición de vivienda protegida se fijaba en el reglamento de la lista, que se tiene que dedicar a vivienda habitual y permanente. El impago, la falta de pago, habilita la apertura de un procedimiento de desahucio y normalmente las administraciones suelen buscar vía alternativa. Ahora después lo veremos con mucho más detalle, obviamente. La ocupación irregular es simple y llanamente estar en un inmueble sin titulación habilitadora. ¿Vale? Sin título que te permita o que te habilite para estar en ese inmueble. Ojo, el título puede ser un título existente pero que ha cesado o una inexistencia de título ab origen. Y la no ocupación. La no ocupación es la que vulnera esa obligación del adjudicatario de vivienda protegida de destinar la vivienda a lugar de residencia habitual y permanente. Visto esto, nos vamos a encontrar tres vías jurisdiccionales para intentar solventar, en el caso de las administraciones públicas, el problema de la ocupación irregular de vivienda protegida de patrimonio público. La vía penal, la vía civil y la vía contencioso administrativa. La vía penal se va a dar sobre todo con dos tipos delictivos, que serían la denuncia por usurpación de vivienda o la denuncia por allanamiento de morada. ¿Y cuándo se habrá de utilizar esta vía, que veremos con bastante detalle a lo largo de la presentación? Pues obviamente si ha habido una ocupación con violencia o con fuerza, si es indudablemente incardinable en el delito de usurpación, del cual veremos después las características, que obviamente se ha venido acompañado de agresiones y o lesiones a la persona que se usurpa y en el caso del ayuntamiento a los empleados públicos o a los inspectores de vivienda. La vía civil nos da dos vías fundamentalmente, dos vías derivadas de los precarios, ¿no? El desahucio civil ordinario y el desahucio exprés. ¿Y cuándo lo vamos a utilizar? Pues si no es indudablemente delito de usurpación, si se basa en títulos dudosos, si ha habido incumplimientos contractuales de entidad bastante y si el servicio competente lo recomienda en función del perfil del ocupante. Y finalmente la vía contencioso administrativa se da cuando
perfeccionado un procedimiento de desahucio administrativo. Recordemos que desahucio administrativo es la capacidad de autotutela de las administraciones públicas, por la cual las administraciones públicas pueden acordar un desahucio administrativo sin necesidad de acudir al juez competente. Una vez eso, si no se produce el desahucio voluntario que ha sido dictado por la administración pública, se solicita la autorización judicial de entrada en domicilio. Como decíamos, y como me pidieron desde el grupo de abogados jóvenes, nos vamos a centrar en la vertiente penal. Sin embargo, obviamente no quería dejar de citar muy someramente las otras dos vertientes que hemos dicho. En los procedimientos civiles, pues nos vamos a encontrar los dos supuestos que hemos hablado. El civil ordinario, lo llamo ordinario pues porque digamos, lo conocemos así, ¿no? Y que es aquel que nos va a facultar prácticamente para desahucio con carácter general. Las características fundamentales del desahucio civil, y como decíamos, el tema civil y el tema contencioso administrativo lo vamos a ver obviamente muy por encima, sin entrar en ninguna profundidad, es cuando queremos proceder a un desahucio por un subarriendo, sin autorización, una conducta insalubre, animales, actividad ilícita, etc. El desahucio express, que sabemos simplemente que es una variante del juicio verbal, pues estaríamos hablando de un intento de recuperar de forma inmediata la posesión de una vivienda. Las características es que el demandante debe ser una persona física, propietaria, poseedora legítima por otro título y entidades sin ánimo de lucro a poseerla y entidades propietarias poseedoras de vivienda social. Quedan excluidas en este procedimiento las personas jurídicas con ánimo de lucro, las sociedades de responsabilidad limitada. Vía exclusiva de las administraciones públicas es el desahucio administrativo. El desahucio administrativo, como estábamos comentando, es una potestad de autotutela de la administración pública que va a implicar la posibilidad de la administración pública de directamente proceder a una resolución de desahucio sobre una persona, sobre un ocupante que está ocupando, valga la redundancia, patrimonio público sin la autorización que ha de tener y sin título que le habilite para ello. Obviamente, el desahucio administrativo concluye en una resolución de desahucio administrativo dictada por el órgano competente, en el cual se fija que tal persona o tales personas han de ser desahuciadas de una vivienda. Dicho lo cual, si esas personas no acceden voluntariamente a desalojar la vivienda, se exige la autorización judicial. ¿Cuáles son las causas que la ley de vivienda protegida de suelo fija para poder proceder a este desahucio? Pues lo vimos antes de forma un poquito más esquemática, la desarrollamos ahora un poquito más, la falta de pago, la sanción firme por infracción grave o muy grave de las que tipifica la propia ley, siempre no destinar la vivienda a domicilio habitual y permanente, ceder total o parcialmente la vivienda, el local o la edificación bajo cualquier título sin que esa posibilidad de cesión esté contemplada por la norma o por la resolución por la cual se te concede la adjudicación de una vivienda, el destino a un uso indebido o no autorizado o la ocupación de una vivienda en zonas comunes sin título legal para ello. Recordemos que estas, junto con las que fija la ley andaluza que viene de las entidades locales, la ley 799, 29 de octubre, son las únicas causas por las que se puede proceder a un desahucio administrativo. Podremos considerar que es un numerus clausus. No cabe la posibilidad de interpretación en sentido amplio de cualquiera de estos cauces. O se da una de estas causas o no es posible realizar un desahucio administrativo. Desahucio administrativo que se habrá de perfeccionar con el plazo máximo de 1 año desde que se tuvo constancia de la ocupación. Si no se perfecciona el plazo máximo de 1 año desde que se tuvo constancia, habrá que proceder ya por las vías comunes. Vía penal o, en este caso, lo más normal sería una vía civil o precaria. El procedimiento del desahucio administrativo. Pues vamos a tener dos posibilidades.
Vamos a ver. Para el caso A, que es falta de pago, y para el resto de las causas. Caso de falta de pago, pues será un procedimiento relativamente sencillo con un requerimiento a la persona a la que se ha empezado el procedimiento de desahucio en el plazo de 15 días y si no responde se puede optar por el desahucio o por un recargo del 10% sobre esa cantidad adeudada. Y si hay resistencia se multiplicará tantas veces como se haya dado lugar a iniciar un desahucio. Si no, se dicta una nueva resolución de desahucio y un nuevo plazo de 15 días para pago y o recargo. Si no, se entregan las llaves. A partir de ese momento se empezaría el procedimiento de lanzamiento de cuántas personas se encontrarán en la vivienda y junto con ellas los mobiliarios, enseres, etc. El resto de las causas, el procedimiento es aún más sencillo. Simplemente es una notificación y una elevación de propuesta por parte del órgano instructor sobre la resolución a tomar. Es común a ambos casos que, si es necesario entrar en el domicilio del sujeto afectado, la Administración debe, como hemos dicho, obtener la preceptiva autorización judicial. Dicha preceptiva autorización judicial con base a la Ley Orgánica del Poder Judicial, que dice que corresponde a los juzgados contenciosos administrativos autorizar la entrada en domicilio, la Ley de la Jurisdicción Contenciosa Administrativa, que fija la misma competencia, o la Ley de Procedimiento Administrativo Común, que fija el artículo 100.3, que para los casos en que la Administración tenga que ejecutar los actos administrativos en los que se exige la autorización del juez, tiene que tener la oportuna autorización. Bien, como decíamos, hay esas tres opciones. Una es la civil, otra es la contenciosa administrativa y llegamos a la vertiente penal. La vertiente penal, en los casos de ocupación de vivienda protegida, va a ser una especialización sobre los dos delitos que van a proteger el patrimonio de una persona en cuanto a su vivienda: el allanamiento de morada y la usurpación de vivienda. La principal diferencia entre ambos delitos va a ser el objeto material sobre el que recae la acción típica. En el caso de la usurpación es bastante más sencillo. Tiene por objeto perseguir la inadecuada ocupación sobre inmuebles, viviendas o edificios ajenos que no constituyan morada. ¿Vale? El concepto de morada es el que va a diferenciar básicamente la usurpación de vivienda con el allanamiento de morada. Y este allanamiento de morada es un ámbito en el cual se han producido, con fecha reciente, y ahora veremos algunas, sentencias que van a ir delimitando su contenido y su contenido en VPO. Tanto lo veremos ahora como un poquito más adelante de la presentación. ¿Por qué? Pues porque el allanamiento de morada y el concepto de morada como ámbito en el que se desarrolla la intimidad de las personas se está convirtiendo en un auténtico ámbito de desarrollo jurisprudencial. El componente subjetivo del concepto típico del allanamiento de morada excede con mucho el concepto mucho más objetivo de la usurpación de vivienda. El artículo 202 del Código Penal dice que el particular que sin habitar en ella entrara en una morada ajena o se mantuviera en la misma contra su voluntad de su morador será castigado de tal manera. ¿Qué dice el Tribunal Supremo acerca del allanamiento de morada? Pues lo que dice es, en primer lugar, que tutela derechos personalísimos. ¿Y qué es lo que garantiza? Un ámbito de privacidad que está dentro del espacio limitado en la propia persona. Y, la frase es bastante chula, queda exento o inmune de las invasiones o agresiones exteriores de las otras personas o de la autoridad pública. ¿Qué quiere decir eso? El allanamiento de morada lo que está protegiendo es nuestro derecho a sentirnos tranquilos en casa, a tumbarnos en nuestro sofá, a estar en nuestra cocina, a estar tranquilos. No tenemos que preocuparnos de nada más. Esa es nuestra privacidad, esa es nuestra intimidad. Cierro la puerta, echo la llave y estoy en mi morada. Eso es lo que protege el delito o el tipo de allanamiento de morada. El Supremo dice, el derecho a la intimidad es clave. Es la clave con la que debe ser interpretado el artículo 202. De suerte que el elemento objetivo del tipo que esta norma
debe entenderse que concurre siempre que esa intimidad resulte lesionada o gravemente amenazada. Lo mismo dijo el Tribunal Constitucional, lo dijo con sentencias mucho más anteriores, desde el año 95 hasta el 2007. La idea de la vida privada e intimidad fijan el tipo delictivo del allanamiento de morada. Y el Tribunal Supremo, en el 2017, va un poquito más allá. Y dice, inevitablemente ocurrirá cuando alguien entre en la vivienda de una persona, cualquiera que sea el móvil que a ello le induzca, sin su consentimiento expreso o tácito. Oiga usted, no me dé usted ninguna explicación. Allanamiento de morada es simplemente que alguien entre en su casa sin que tenga su permiso. ¿Y podemos desarrollar nuestra intimidad en más de una vivienda? Esta pregunta es curiosa porque es recurrente y la respuesta es siempre la misma, sí. El allanamiento de morada es aplicable a la segunda y si tienen la suerte de tener 3, a la tercera. Y a la cuarta también. El Supremo en el año 2013 dijo que no es relevante que el lugar constituyera su primera o segunda vivienda, sino solo si la utilizaba con arreglo a su naturaleza, es decir, aspectos, espacios en el que desarrollaba aspectos de su privacidad. Oiga usted, me da igual que sea la casa de la ciudad, del campo o de la playa. ¿Desarrolla ahí su vida de forma privada, de forma íntima y de forma totalmente libre de agresiones externas hasta de la autoridad pública? Sí. Usted ha allanado esa morada. Pero es más, el Constitucional en el 2002 dijo que el hecho de que tú no uses la vivienda con habitualidad tampoco excluye el tipo. Y decía literalmente, tampoco la falta de habitualidad en el uso o el disfrute impide la calificación como domicilio. Y si es domicilio y yo desarrollo mi vida privada, usted está haciendo allanamiento de morada. Fíjense que es tan curioso y tiene un aspecto tan subjetivo que ni siquiera el estado en el que se encuentre la vivienda va a influir en la determinación del tipo del allanamiento de morada. El Supremo, en una sentencia relativamente reciente, de noviembre del año 2020, dice: el concepto de morada a efectos penales, que no coincide con el concepto administrativo y que se vincula con aquel espacio en concepto administrativo, se vincula con aquel espacio en que se desarrollan aspectos propios de la intimidad. Siempre estamos hablando de lo mismo. Y dice el Tribunal Supremo, las condiciones de habitabilidad mejores o peores del inmueble no excluyen el sentido de la vivienda como morada, si el momento de los hechos la víctima consideraba esa vivienda como dicha morada. Vamos a ver que este estado de la vivienda sí es cardinal para la no consideración del delito de usurpación de vivienda. Por tanto, encontramos varios aspectos diferenciadores. Ya no es solamente que uno es morada y otro no, al final es lo mismo, sino que en algunos supuestos el estado de la vivienda no va a influir para nada en la determinación del tipo delictivo, allanamiento, y en otros supuestos es cardinal para desdeñar otro tipo de delictivo, la usurpación. Bien, ahora después vamos a ver cómo nosotros, desde el ayuntamiento, desde cualquier promotor que pueda promover una vivienda, en el caso que estamos hablando ya un poquito más de la vivienda protegida, bueno, pues impulsamos procedimientos o impulsamos denuncias o impulsamos acciones por allanamiento de morada. Y claro, surge una pregunta. Verá usted, ¿usted qué tiene que ver con el delito de allanamiento? Si el delito de allanamiento lo que protege es la intimidad, es el ayuntamiento. ¿Usted qué tiene que ver con eso? ¿Vale? Bueno, pues el Tribunal Supremo, en un auto del año 2020, que refrendó un auto previo, o confirmó un auto previo en el año 2017, dijo que sí, que sin problema. Porque decía el Supremo: se ha completado el bien jurídico protegido, la intimidad de la morada, con el hecho de que se dé simplemente la ocupación ilegal. Y ahora dice el Tribunal Supremo: no exigiendo el tipo diseñado por el legislador un elemento subjetivo específico, es suficiente con que se ponga el tipo objetivo con conciencia de que se entra en un domicilio ajeno sin consentimiento de quienes pueden otorgarlo y sin motivo justificante
que pueda subsanar la falta de autorización. Démonos cuenta que en este auto el Tribunal Supremo lo que está haciendo prácticamente es decir, me voy a inclinar porque esto es allanamiento, porque es que tiene toda la pinta de allanamiento, pero en cualquier caso os está hasta desdiciendo del concepto clásico de allanamiento de morada que protege la intimidad, ¿no? Y dice que el punto objetivo del allanamiento de morada es que se entre sin consentimiento en un domicilio ajeno. Realmente se podría decir, sí, verá usted, pero eso también es usurpación de vivienda, ¿vale? Lo que sí dice el Tribunal Supremo es que si es una vivienda de la administración pública y usted tiene una noticia criminis, por la ley de enjuiciamiento criminal le exige la obligación de denunciarlo. Y a partir de ella, pues que su señoría diga lo que es correcto. Como estamos comentando, el allanamiento de morada es una sentencia, perdón, es un concepto con un cierto componente de subjetividad en el ámbito jurisprudencial, ¿no? Yo, por ejemplo, he visto una sentencia muy curiosa que es de apenas hace un mes, ¿vale?, del Supremo. Y lo comento porque el caso tiene bastante gracia, ¿no? En este caso se produce una denuncia por allanamiento, estafa y falsedad. Y el Tribunal Supremo dice que se da estafa, falsedad y no se da allanamiento. Y les comento el caso. En el año 2006, Adoración, le he puesto un 1, de nacionalidad marroquí, solicitó de entidades catalanas ayuda para el alquiler de la vivienda, ¿vale? Siéndole denegado porque aparece a su nombre y con su NIE, por error administrativo, 2 inmuebles registrados en la gerencia territorial del catastro. Esta señora, Adoración, se llama Adoración y era marroquí, va y pide ayuda para la vivienda, como la que nosotros damos, por ejemplo, en el Instituto Municipal de la Vivienda. Y entonces, pues, se meten los datos y dice, no, verá usted tiene 2 inmuebles, con lo cual usted no tiene derecho a recibir esa ayuda. Resulta que esos 2 inmuebles eran de una segunda mujer que también se llamaba Adoración y que también era marroquí. Y tenía un NIE distinto, obviamente. ¿Qué pasó? Pues que la Adoración 1 dijo, hola, entonces han aparecido 2 inmuebles a mi nombre, yo sé que no son míos, pero también resulta que estoy haciéndole un seguimiento y la Adoración 2 no aparece por ahí. Pues la voy a vender. Entonces contacta con una inmobiliaria y pone a la venta esos 2 pisos de Adoración 2. Resulta que va y vende los pisos y va al notario. Y el notario, en vez de decir, oiga, estos pisos no son suyos, el notario dice, sí, usted lo puede vender, pero quiero hacer constar la salvedad de que no coincide el NIE. Que no coincide el NIE como si no coincidiera el color de pelo, ¿no? O sea, me parece mucho más importante un CIF, un NIE, un DNI que, bueno, pues el notario hizo esa salvedad, ¿no? Total, Adoración 2 se enteró y empezó un procedimiento por estafa, falsedad y allanamiento de morada, porque dijo, verás, esta mujer entra en mi casa sin mi permiso, ¿vale? El Tribunal Supremo dijo que se daba delito de estafa y se daba delito de falsedad, pero no se daba allanamiento fundamentalmente porque Adoración 2 no vivía habitualmente en él. Y se produjo el lanzamiento. Lanzamiento que se produjo en el momento en el que Adoración 1 se enteró que le iban a lanzar y antes de que la lanzara salió ella y se llevó la tele y la nevera. Dijo, me voy de la casa pero me llevo la tele y me llevo la nevera. La sentencia, bueno, ahí está referenciada, la sentencia es bastante graciosa, ¿eh? Porque cuando dice que cuando llega a la comisión judicial para lanzarla y se ve que ya no está ella en la vivienda y que no está ni siquiera la tele y la nevera, pues... Bueno. Otra sentencia curiosa que delimita también una enorme diferencia entre el tipo del allanamiento y el de la usurpación. A todos nos han dicho, y todos hemos dicho, si te ocupan la casa, no cambies la cerradura, porque aparte te van a denunciar por delito de ocupaciones. Eso es un mantra que tenemos, ¿verdad? Un mantra que es cierto, que es real. Bueno, pues veamos esta sentencia del Tribunal Supremo del año 2020. Como consecuencia de desavenencia entre cónyuges, el marido sale del domicilio común y vuelve a él de vez en cuando a ver a la hija y llevarse objetos personales. La mujer, bueno, comienza el procedimiento de divorcio y la mujer le dice, hemos empezado a divorciarte, no aparezcan más por casa. ¿Vale? Y para que no vengan más por casa, he cambiado la cerradura.
Este señor denuncia por coacciones a la mujer y el Supremo dice: no obsta para la condena la inexistencia de resolución judicial que atribuyera su uso a la denunciante, el uso de la vivienda, obviamente. Pues la misma ostentaba una posesión de hecho exclusiva, materializada con el cambio de cerradura que desde hacía meses el acusado conocía. O sea, en este caso, dice que esa denuncia que hace el marido, el hecho de que no se le reconozca judicialmente es porque la mujer ha cambiado la cerradura y el marido lo sabía. ¿Vale? Y sin embargo, ahora vamos a ver que si te han usurpado tu vivienda, como cambies la cerradura, pues podrás ser reo de delitos de coacciones. Bien, hasta aquí cerramos el allanamiento. Como vemos, el allanamiento es un tipo bastante ligado a la condición de morada, y después vamos a ver que el modo de reacción de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado en el allanamiento es mucho más sencillo, mucho más ágil que en el caso de la usurpación de vivienda. Fundamentalmente por, digamos, por la tendencia en los últimos 2 años, la instrucción de la Fiscalía, de la que necesitaremos, etc. La usurpación de vivienda. Fijaos aquí, a mí es que me encanta esta diapositiva, me recuerda a los años 80, ¿no? Dice: son actuaciones que implican ocupación de inmuebles sobre los que el ocupante carece de cualquier título válido. Y el fenómeno nació a finales de los años 80 y su evolución ha sido exponencial en los últimos años. Fijaros en la portada del periódico de Cataluña, ¿vale? Es del año 80 y pico. Y entonces la portada es: nacen en Barcelona los ocupapisos, ¿vale? Y sale una foto de unos chavales con una chavala con un look totalmente ochentero. Hasta ahí, fenomenal. Y fijaos lo que viene al lado. La policía saca a 20 chicos de una casa que habían tomado de forma ilegal. Ni allanamiento, ni usurpación, ni precario, ni verbal, ni exprés, ni ordinario, ni desahucio, ni autorización. La policía saca a 20 chicos que habían ocupado una casa de forma ilegal. Pues, desde aquel entonces hasta esta charla, imaginaos todo lo que ha pasado. Pintor Ruiz es un experto en este tipo de cosas. ¿Cómo define la usurpación? Pues de una forma tan sencilla que a mí es la que más me gusta. La injusta desposesión del legítimo poseedor de una finca por personas que carecen de todo derecho a ocupar la finca ajena y carecen, asimismo, de ánimos possidendi. Es bastante sencilla. Es la injusta desposesión de una finca de aquel que es su legítimo poseedor. Es que a partir de ella, si recordáis, cuando estudiamos derecho romano, las definiciones eran de 5 palabras. Ius alienus rebus utendi fruendi salvarrerum substantia. Se acabó. No tenías que decir mucho más. Hoy en día tenemos 40 definiciones doctrinales y los artículos del Código Civil son tremendamente largos. Esta definición dice eso: es la injusta desposesión del legítimo poseedor de una finca. Y fijaos, nosotros, tengo aquí algunos compañeros y algunos colaboradores que nos dedicamos a este tipo de cosas. Hay una cosa que me llama mucho la atención, ¿no? Que es la politización que se ha hecho hoy en día del fenómeno de la ocupación irregular. Yo en alguna charla, algunos me la han oído, me gusta hacer una brevísima referencia histórica de la usurpación de vivienda. En el Código Penal de 1822, se habla de un despojo violento. En el de 1848, del que con violencia ocupe. En el Código Penal de 1870, con violencia e intimidación. En el Código Penal de Primo de Rivera se tipifica por primera vez la ocupación sin violencia. Y fijaos, a mí me gusta hacer este juego. Yo voy a leer el de abajo y les animo a que lean el de arriba. El de abajo es el Código Penal de Franco. El de arriba es el Código Penal de la Segunda República. Insisto, voy a leer el de abajo y les animo a que lean el de arriba. Al que con violencia o intimidación en las personas ocupar una cosa inmueble o usurpar un derecho real de ajena pertenencia, se le impondrá, además de las penas en que incurriere por la violencia que causare, la multa de 50 al 100% de la utilidad que haya reportado, sin que pueda bajar de 5.000 pesetas. Si la utilidad no fuera estimable, se impondrá una multa de 5.000 a 10.000 pesetas. El Código Penal de Franco decía exactamente lo mismo que el Código Penal
de la Segunda República. Yo no entiendo por qué el fenómeno de la ocupación tiene esta vis política que se le está dando. En el Código Penal vigente nos encontramos dos tipos y nos vamos a centrar fundamentalmente en el segundo. El primero exige violencia e intimidación en las personas y el segundo es simplemente la ocupación sin autorización debida o el mantenerse en la vivienda sin autorización de la persona que es su titular. El subtipo del 1, muy brevemente, os digo simplemente, le digo simplemente esto. Se habla de violencia e intimidación en las personas excluyendo la fuerza. Parece obviamente que si se entra con violencia, esa fuerza ha de ser consustancial al tipo. Después hace una referencia curiosa. Además de las penas que incurrieren por las violencias ejercidas. Obviamente, el hecho de una ocupación de vivienda no significa que si esa ocupación de vivienda pues has agredido a alguien, quede subsumido el tipo de ocupación violenta en esa agresión, en esa amenaza, en esa coacción, ¿no? No lo pena sino con el crimen. Y pareciera, o a mí siempre me ha parecido, que el legislador parece que quiere sobrepenalizar la ocupación violenta. Hay una impresión de que el legislador contempla y ampara y defiende el subtipo del punto 2, pero le da prácticamente, parece como si tuviera un poco siempre de mala conciencia. De decir, vale, esto es un delito, pero bueno, ahí sigue. El subtipo del punto 2 dice: el que ocupare sin autorización debida un inmueble o vivienda de edificio ajeno que no constituya morada o se mantuviera en ello en contra de su voluntad, será castigado con pena de 3 a 6 meses. Primero, el que ocupare exige una ocupación efectiva, una determinación de quién ocupa y una perturbación estable del derecho del sujeto pasivo. La Audiencia Provincial de Navarra, en una sentencia bastante relevante, que es del año 2009, dice: el acto perturbador debe intervenir de manera mensurable y relevante los derechos posesorios del titular. Segundo, sin autorización debida. La autorización debida es quizás el punto que se han producido más jurisprudencia últimamente, porque el juez penal está empezando a estar un poco cansado ya de que le intenten engañar en su sala de vista. Sin autorización debida, exige la absoluta carencia de título que lo habilite. Sentencia del Supremo de 12 de noviembre del 14 dice que, después la veremos con detalle, lo que exige la realización del tipo es la concurrencia de dolo, es decir, el conocimiento de la ajenidad del inmueble y la ausencia de autorización del titular. Y la Audiencia Provincial de Madrid, que vamos a ver en algunas sentencias que voy a decir con posterioridad, que es tremendamente activa en estos temas, en el 2013 lo iba definiendo poco a poco. Decía: el realizador de esa ocupación carezca de título jurídico alguno, pues en el caso de que inicialmente hubiera sido autorizado para ocupar el inmueble, te quedan las acciones civiles. Bien, cualquiera de los que hayamos tenido procedimientos judiciales de este ámbito, nos hemos encontrado con, dicho de la forma más amable posible, títulos previos dudosos. Dicho de la forma más amable posible. Y si uno ve esa obviedad, no se puede pensar que su señoría no está viendo lo mismo. ¿Y qué ha pasado? Pues que está empezando a haber reacción. Sentencia 281 del 2020 de 4 de mayo de la Sala Segunda de los Penales del Tribunal Supremo. Delito de estafa procesal. Documento falso de salida de la vivienda. Y dice el Tribunal Supremo: el acusado engañó a un órgano judicial aportando un documento falso relativo a su salida de la vivienda. Ese engaño provocó un claro y patente perjuicio a los titulares del inmueble y constituye un fraude procesal que llevó al jugador a dictar resoluciones claramente perjudiciales para la acusación. Fijaos que estamos hablando ya de que el Tribunal Supremo, recordemos que el Tribunal Supremo, en este foro no hace falta decirlo, solamente se da por vía de recurso o de casación. Pues en vía de recurso o de casación ha entrado a valorar la validez de un título en una sentencia de instancia. Porque al Tribunal Supremo le termina llegando
normalmente tarde, pero le termina llegando el rum de que se están firmando documentos en la antesala de una sala de vista, haciendo falsos contratos de arrendamiento y ya sin hablar de esos hipotéticos y nunca demostrables contratos verbales, ¿no? Fijaos, delito de estafa procesal 1, documento falso de salida de vivienda. Sentencia del Tribunal Supremo, 560 del 21, hace apenas año y pico. Delito de estafa procesal 2, simulación de contrato de arrendamiento. Aporta contratos falsos como prueba documental en el procedimiento de desahucio por precario, con el que entonces el demandado y ahora acusado consiguió la desestimación al presentar título que legitimaba aparentemente la posesión. Por tanto, volvemos un poquito atrás. Para que se dé el tipo del delito de usurpación, tiene que haber absoluta carencia de título. Absoluta carencia de título. La mínima sospecha de que hubiera un título habilitante excluye el tipo de delito de usurpación. Pero nos estamos encontrando ya con revisiones de sentencias en las cuales se está diciendo, ojo, una cosa es que haya carencia de título y otra cosa, y permítanme la coloquialidad, es que aquí seamos todos tontos. Tercero, un inmueble, vivienda o edificio ajeno que no constituyan morada. Hemos insistido en el allanamiento, ahora sentimos, como decíamos de niño, por pasiva. Ponemos la oración por pasiva. Se trata de un inmueble, vivienda o edificio cuyo fin sea el ser habilitado. Por tanto, se descartan chabolas, casetas, chambaos, similares, etcétera, etcétera. ¿Recuerdan lo que acabo de decir del allanamiento de morada? Que era totalmente ajeno al tipo como se encontrara la vivienda en tanto en cuanto el morador la considerara su domicilio habitual, permanente en el cual desarrolla su intimidad. Fíjense la diferencia conceptual de los dos tipos. En uno, el hecho de que la vivienda esté de una u otra forma no tiene incidencia ninguna, en el otro excluye el tipo. Sobre este ámbito hay una sentencia que les dejo ahí bastante curiosa de la Audiencia Provincial de Tarragona del año 2015 sobre el estado ruinoso que nos vamos a entrar. Cuarto, o se mantuvieran ellos contra la voluntad de su titular. Implica un deseo de permanencia y una obstrucción activa o pasiva al abandono de la misma. Ojo, ese deseo de permanencia y esa obstrucción ha de ser singularizada y acreditable. ¿Qué quiere decir eso? Que en los casos en los que se han producido invasiones de vivienda de forma colectiva o grupal, normalmente las sentencias han sido de absolución. Y hay una bastante paradigmática, que es un auto del Tribunal Supremo del 2007, en el que se produjo una invasión masiva de una vivienda y en la que se quedaron durante un tiempo medianamente largo, y el Tribunal Supremo lo calificó como delito de coacciones, no como delito de usurpación. Bien, la pena, pues en estos casos, obviamente, cuando se empieza un procedimiento judicial de usurpación de vivienda, el objetivo fundamental no es que le caigan 3 o 10 días multa o lo que sea, es que abandone la vivienda. Los sujetos, pues la posibilidad de, comenzar acciones judiciales por el delito de usurpación tiene que existir o ha de existir o es preferible que haya una clara identificación de los sujetos usurpadores. Si no es posible, obviamente se oficiará a la policía, y si no es posible, pues habrá que identificarlos de la manera que sea viable, ¿no? ¿Quién puede ser sujeto pasivo del delito de usurpación? Pues en este caso, a mí me gusta, cito ahí dos sentencias, una de la Audiencia Provincial de Sevilla del año 2001 y una de la sentencia de la Audiencia Provincial de Madrid del 2015.
que dice que sujeto pasivo puede ser tanto el propietario como la persona que tenga derecho a ocupar el inmueble. Recordemos que se protege es la posesión del inmueble por encima de la propiedad del mismo. Dejo aquí citado simplemente la posibilidad de eximente por estado de necesidad. Y lo dejo citado porque si bien con carácter un poco ya más alejado en el tiempo se solía estimar, y había una sentencia paradigmática de la Audiencia Provincial de Castellón del año 2004 que llegó a considerar el estado de necesidad hasta una eximente completa. Hoy en día la mayoría de resoluciones, la mayoría absoluta de resoluciones, es que el estado de necesidad no es causa de eximente en el delito de usurpación de vivienda. Y el Tribunal Supremo dice, si bien el ocupante regular es una persona con necesidad, también lo son por definición las miles de personas que con respeto a la ley y sin duda con mucha paciencia esperan a que exista disponibilidad de viviendas públicas que le puedan ser adjudicadas. Procedimiento judicial lo vemos muy someramente y sobre todo me quiero fijar en dos momentos. La denuncia o la incoación del procedimiento y la posibilidad de adopción de medidas cautelares. Con respecto al procedimiento, obviamente se puede iniciar de los modos habituales de comienzo o de inicio de un proceso penal y nosotros, por ejemplo, estamos ahora explorando, mediante un acuerdo que llegamos con el Ministerio Fiscal hace relativamente poco, la vía de la presentación de denuncia en Fiscalía. Como sabemos, desde el año 2015 cambió la norma, se crea el tipo de delito leve y yo he de decir que, en mi opinión, eso supuso un paso atrás. Está bien, decirlo así, yo creo que la idea era buena, ¿no? Que era agilizar los procedimientos, pero había un punto, había un momento en el que, cuando el trámite de ofrecimiento de acciones e interrogatorio del acusado, por primera vez el usurpado y el usurpador se veían las caras. En nuestro caso, nosotros tenemos una normativa que a las personas ocupantes de vivienda de forma irregular que hayan sido objeto de una sentencia o una resolución administrativa firme de ocupación de vivienda, les impide ser adjudicataria de vivienda protegida al futuro. Esta advertencia que se le hacía en el trámite de ofrecimiento de acción e interrogatorio al acusado hacía que muchas personas, o muchos, bueno, cierto número de ocupantes, dieran un paso atrás, porque a cambio del desalojo se retiraba la denuncia y, bueno, pues hasta aquí hemos llegado y no había más problemas. Hoy en día, como la primera vez que ves al usurpador es en sede de juicio en el juzgado de instrucción, pues retirar la denuncia en sede de juicio obviamente es mucho más complicado. Como decíamos, del desarrollo no vamos a entrar mucho, puesto que es un desarrollo normal de un procedimiento penal, pero sí me quiero centrar en la posibilidad de adopción de medidas cautelares, ámbito en el que hoy en día se está produciendo ya bueno, pues una pequeña revolución en este ámbito en algunos lugares de España, y yo rezo, ojalá, porque llegue a Málaga, ¿no? Porque llegue a Málaga dos cosas. Primero, la posibilidad de adopción de medidas cautelares y, en segundo lugar, la agilización de los procedimientos que se están haciendo en otros partidos judiciales de España. Las medidas cautelares. En el año 2015, el Tribunal Superior de Justicia de Madrid la rechazaba de plano. Decía que pedir que se sacara a alguien de una vivienda antes de que hubiera una resolución judicial firme y definitiva, pues realmente el daño que se estaba causando, clásica definición de derecho, el perjuicio que se produce es de mayor entidad que el dirimido por la Administración. Por tanto, se solían rechazar. Eso empieza a cambiar en el año 2018-2019. Y en el 2020 se dicta la instrucción de la Fiscalía General del Estado, la 1 de 2020, en el cual se deja en manos de los jueces la adopción de esta medida, cosa que es una obviedad porque no puede ser de otra forma. No es contundente a la hora de pedir a los fiscales que las soliciten y derivó el examen de la casuística a las comisiones provinciales de coordinación de policía judicial. Yo he de decir que personalmente, y perdón por la autocita, estoy muy empeñado en intentar agilizar estos trámites, pero
Ahora después explicaremos al final la acción social del ayuntamiento, cómo ayuda a los ocupas, que busquen vivienda, etcétera. Pero yo ya he dicho 2 o 3 latinajos y a mí es que el derecho romano me encanta, ¿no? Honeste vivere, altero non laedere, su contribuere. Vivir honestamente, no dañar a otro y dar a cada uno lo suyo. Ese es el concepto que nos debe fijar en casi cualquier tipo delictivo, y en este caso igual. O sea, yo no quiero echar a nadie de su casa, lo que quiero es que esté en la casa la persona que tiene derecho a estarlo, ¿no? Y entonces, como la instrucción de la Fiscalía derivó la casuística a las comisiones provinciales de coordinación de policía judicial, pues nosotros nos personamos. Bueno, eso es... Vale, aquí. Ahora después volvemos atrás. Nosotros nos personamos en la Comisión Provincial de Policía Judicial 2020. Bueno, vamos para acá. Para acabar con el procedimiento, solamente quería centrarme en las medidas cautelares y en la ejecutividad del lanzamiento. En la ejecutividad del lanzamiento, en el ámbito penal, hay un gran problema, que es cuando se inicia un procedimiento judicial. Ahora después lo veremos, contra una persona, y cuando se va a producir el lanzamiento, esa persona ya no está y lo que está son otras u otras, ¿no? Entonces, nosotros intentamos siempre ampliar el objeto del lanzamiento y ampliamos el objeto del lanzamiento a la persona encausada y a aquellas u otras que convivan o se encuentren en la vivienda en ese momento. Con éxito, pues algunas veces sí y otras veces no. En este caso, por ejemplo, pues tengo de forma adecuadamente mutilada, espero que en todo lo que no se puede, ¿verdad? Porque hoy en día los documentos con el tema de protección de datos ya se quedan prácticamente en nada, una resolución en la cual, pues sí, se nos facultó para el lanzamiento de la que estaba, más los que convivieron con ella. Y en el ámbito penal, en el ámbito civil es mucho más fácil, obviamente, en el ámbito penal está mucho más vedado, ¿no? Los problemas que nos vamos a encontrar fundamentalmente son 3. Que hayan menores, hoy en día con los reales decretos ley del gobierno, dificultan muchísimo el lanzamiento. Segundo, le hemos llamado la venta de una vivienda antes a otro. Y tercero, pues varios usurpadores y un solo condenado. Bien, como decía, algo se está moviendo. Algo se está moviendo y yo diría que mucho se está moviendo. Como siempre, vamos tarde, pero Málaga, por ejemplo. Nosotros en la Comisión Provincial de Policía Judicial, en el año 2020, llegamos a un acuerdo con la Fiscalía para presentación de la denuncia en Fiscalía, lo cual ahorra todo el primer trámite de presentación en los cauces normales, ¿no? En el juzgado de guardia o ante el juzgado correspondiente, y pasa a Fiscalía, etcétera. Se fijó la eventual aplicabilidad de las medidas cautelares al delito de usurpación, aun siendo un delito leve. Esto es bastante curioso porque, si bien efectivamente la normativa, el enjuiciamiento criminal, el Código Penal, fijan que las medidas cautelares, digamos, tienen una cierta asimilación con los delitos, llamémoslos graves, no los delitos leves, sin embargo, está la jurisprudencia bastante clara en que esa aplicabilidad era viable, ¿no? En nuestros casos, en la VPO, hay que decir que la Fiscalía, el fiscal jefe, traslada a los fiscales la instrucción de que en los casos de vivienda pública se inste la medida cautelar de desalojo. Junto con eso, nosotros necesitábamos también, que están también presentes en la Comisión Provincial de Policía Judicial, fijar un procedimiento de actuación con la policía. Y entonces fijamos un concepto nuevo o adherido al concepto del delito de allanamiento. Nosotros consideramos que cualquier ocupación de una vivienda que tenga un adjudicatario legal es allanamiento de morada. Y la policía, el Cuerpo Nacional de Policía, considera que cuando se allana una vivienda pública que tiene un adjudicatario legal, lo que se está produciendo es un allanamiento. En este caso, la policía entra directamente en la vivienda. Cosa distinta es si no tiene un adjudicatario legal o se encuentra en procedimiento de adjudicación. En ese caso ya no estamos hablando de allanamiento, estaremos hablando de usurpación. Con lo cual entraría el concepto de flagrancia para que la policía pudiera entrar sin orden judicial. En consecuencia, nosotros, si hay adjudicatario, se considera allanamiento de morada. Si usurpación detectada in fraganti, la policía también entra de forma directa. Si es una vivienda vacía o una ocupación no flagrante, se denuncia ante la Fiscalía y en otros casos, pues se diligencia. Fijaos, Madrid lo que ha hecho en el año 2022.
ha estrenado un trámite de juicio rápido, con la idea de que, si es posible, se produzca una condena por usurpación de vivienda en 4 días. El juez de guardia podrá celebrar juicio de manera inmediata para que las partes comparezcan a él antes de que acabe su guardia. Solamente se exige por parte de la autoridad judicial una identificación clara del usurpador. En el acto del atestado se recoge la diligencia practicadas y el ofrecimiento de acciones al ofendido o perjudicado. Y el juez acordará celebrar de forma inmediata el juicio si, estando identificado el denunciado, fuere posible citar a todas las personas que deban ser convocadas para que comparezcan mientras dure el servicio de guardia. ¿Qué quiere decir eso? Que si un juez de guardia en Madrid está 3 días de guardia, si se identifica al usurpador identificado, y a todas aquellas personas que han de ser citadas pueden estar convocadas, se les citará para juicio rápido en 3 días. Y esto es Madrid 2022. Decíamos que Cataluña, fundamentalmente Barcelona y Mataró, son de los sitios en los que hay más ocupación. Pues Mataró, este mismo mes, hace apenas 15 días, ha impulsado un protocolo de juicio inmediato de desalojo a los ocupas en 8 días. Ha habido un acuerdo entre jueces y el Colegio de Abogados para impulsar un protocolo que agilice el desalojo de viviendas de forma irregular. Se va a hacer mediante juicio inmediato por delito leve y en el momento en el que la policía acude a la vivienda ocupada, realiza el atestado y el usurpador queda automáticamente citado para los 8 días siguientes para ser juzgado por delito de usurpación de vivienda. Como digo, algo se está moviendo. Lo que hemos estado viendo está un poquito mezclado, el concepto general o entremezclado o unido, concepto general de allanamiento y de usurpación con algunos aspectos que hemos visto de VPO. Pero vamos a centrarnos ahora en casos clásicos de VPO. Y, obviamente, hay que empezar con la sentencia paradigmática, que es la del Tribunal Supremo de 12 de octubre del 2014. Que dice, ¿puede la administración pública impulsar un procedimiento penal por usurpación de vivienda? Si tiene otros procedimientos, hemos dicho que tiene desahucio administrativo, tiene el desahucio civil ordinario ordinario express. Bueno, si tiene ya procedimientos, bueno, pues el Tribunal Supremo, en la única sentencia, no hay otra, en la que se dedicó a definir el tipo del delito de usurpación de vivienda, dice, aunque la administración pública disponga de otros procedimientos para recuperación de la posesión, no excluye la tipicidad de la consulta enjuiciada, ni obsta el hecho de que su bien inmueble se encuentre protegido penalmente frente a la ocupación irregular. Si se da el tipo, o sea, concurre el dolo, da igual que sea administración pública, que sea un privado. Conocimiento de la ajenidad, ausencia de autorización y voluntad de afección del bien jurídico tutelado por el delito. ¿Vale? Después de esta sentencia, se dictó la Ley de Seguridad Ciudadana, ¿vale? Que fijó unas otras modificaciones en cuanto a la usurpación, en cuanto a la entrada en domicilio sin autorización. Y se volvió a poner en duda. Si por medio de la Ley de Seguridad Ciudadana tiene la Administración otros medios para intentar esto, ¿quiere yo decir que se ha destipificado el delito de usurpación de vivienda, la posibilidad de ser usado por la administración pública? Bueno, pues obviamente no, ¿vale? Yo pongo aquí una resolución que fue ponente Almudena Álvarez de la Audiencia Provincial de Madrid, que dice que la derogación tácita no es habitual en el ámbito penal y que la literalidad de la norma, la Ley de Protección de Seguridad Ciudadana, recoge expresamente la supervivencia del delito, es decir, cuando no sea constitutiva de infracción penal. ¿Qué diferencia obviamente a la VPO del resto de viviendas? Pues
fundamentalmente dos cosas. De inicio, el bien jurídico protegido y el otorgamiento. Pues entonces, el bien jurídico protegido va a quedar aumentado o va a quedar aparejado a el bien jurídico protegido normal, que es la disposición de la vivienda de la persona que tiene derecho. ¿Vale? Primer criterio, el bien jurídico protegido. En los casos de VPO, de vivienda de protección pública, el bien jurídico protegido es doble. Por un lado, el derecho de propiedad, el normal, y por otro, el esfuerzo económico colectivo de toda la sociedad para su construcción. La Audiencia Provincial de Madrid dijo, literalmente en sentencia, el inmueble cuya posesión se vulnera es bien común de toda la ciudadanía, pagado con los impuestos de cada uno de los ciudadanos, y por tanto, excedente del derecho privado que se ataca cuando la vivienda es de titularidad puramente privada. ¿Vale? Primera diferencia, o una de las diferencias, el bien jurídico protegido. Segundo, el autootorgamiento de derechos reglados. Vamos a ver, yo cuando pongo a la venta mi casa, se la puedo vender a quien quiera. Es un pacto entre dos. Llegamos a un acuerdo en el precio, en las condiciones y la vendo. Eso no opera así en la vivienda pública. La vivienda pública tiene un procedimiento que antes hemos comentado, que era el tema del registro municipal de demandante y vivienda protegida. ¿Vale? Pues entonces, ¿qué dice también la Audiencia Provincial de Madrid? Que como vemos es bastante proactiva en estos casos, ¿no? El usurpador se toma la justicia por su mano y auto-otorgándose unos derechos frente a otras personas a las que legalmente le correspondía la vivienda ocupada por los acusados, quizá en una situación más deficitaria que los de los acusados. Usted no se puede auto-otorgar un derecho que viene ex lege. Es la norma la que dice quién tiene derecho a esa vivienda. ¿Vale? Por tanto, bien jurídico protegido, excedente del derecho privado y auto-otorgamiento de derechos reglados. ¿Qué casos nos encontramos nosotros más comunes? Pues, por ejemplo, no es común, pero se nos ha dado la ocupación violenta en concurso con otros tipos, amenaza, coacción e intimidación, e incluso, desgraciadamente, pues se nos han dado el caso de lesiones, ¿vale? De lesiones a inspectores. En este caso, en primer lugar, está claro que estamos hablando de un supuesto concurso delictual, y junto con eso, pues estamos hablando ya de que excede del 45.2, perdón, del 245.2 y pasaría a ser 245.1, la violencia e intimidación. Otro tema es que se da bastante, y a nosotros se nos dio, en esa promoción en concreto, esa promoción, ¿verdad? Que es la ocupación de promociones acabadas y no entregadas. ¿Vale? En este caso había también una duda de quién era el legitimado para interponer la acción penal. Porque las construcciones, como sabemos, se hacen por medio de un contrato administrativo de construcción de obra. Y la empresa, la constructora que está construyendo la promoción, el edificio, es la que tiene las funciones de vigilancia, de policía, de inspección, de mantenimiento, etcétera, de esa promoción hasta que la administración la recepciona. Entonces, si se ocupa esa vivienda justo cuando está el momento, es el mejor para ocupar una promoción. Cuando la vivienda está acabada, están los enganches puestos y solamente faltan las autorizaciones administrativas. O sea, tiene ya luz, tiene agua, tiene gas, las viviendas están nuevas, impolutas, y todavía no está en poder de la administración porque las autorizaciones de la compañía de agua, luz, etcétera, pues suelen tardar lo que suelen tardar, que no corresponde el tema ahora, ¿no? Entonces, ¿quién es el que puede impulsar la acción? Pues el que puede impulsar de inicio la acción es la constructora, porque en ese momento es aquella a la que se le ha usurpado su derecho a el uso de esa, digamos, de esa promoción, en tanto en cuanto la ponga a poder de la administración. ¿Qué hicimos nosotros? Bueno, yo estuve buscando y encontré una sentencia que ahora voy a referir, en la cual el tema quedó bastante claro. Nosotros, la empresa denuncia y nosotros nos personamos en concepto de perjudicados. ¿Vale? Entonces nosotros fuimos directamente de la mano con la constructora y lo hicimos, la primera sentencia que encontré yo, que está bastante bien, que es de la Audiencia Provincial de Cádiz del año 2000. ¿Vale? Y es
o un caso muy parecido al que se nos da a nosotros. Se acaba una promoción de viviendas y justo antes de que se ocupen, pues se ocupan por su legítimo adjudicatario, se ocupan por ocupantes regulares, ¿vale? Y en este caso, bueno, pues fue un caso de dragados y la solución que se dio fue esa. Denunció la constructora y la administración compareció en concepto de perjudicado. Parece increíble, pero hasta el año 2018-2019 habían juzgados que exigían que con carácter previo a la interposición de la denuncia se les advirtiera que no se estaba de acuerdo con que estuvieran en su casa como ocupas. ¿Vale? Fue con un auto del Supremo del año 18 cuando dijo que la mera denuncia ya es manifestación cualificada de expresa voluntad obstativa. Ahora, ¿qué más quieres? ¿Que te manifieste yo que no estoy de acuerdo con que esté en mi casa, que te he denunciado por ello? Y en el año 2019 la Audiencia Provincial de Sevilla incide un poquito más. No existe necesidad de notificación de ningún tipo, ni solemne, ni no solemne, ni de ningún tipo. La simple denuncia es medio más que suficiente. Los garajes y trasteros son objeto de delito de usurpación. Auto del Supremo, el año 16. Otro caso que se suele dar, no con frecuencia, gracias a Dios, pero que cabe la posibilidad, que es la ocupación por clanes. Vale, estos clanes pueden ser clanes delictivos per se, con tráfico de droga, prostitución, extorsión, etcétera, o familias, que es a nosotros lo que más se nos da en este caso, familias que hacen de la ocupación su modo de vivienda. Van ocupando vivienda, esperanzada a que al final la administración la regularice en una de ellas. Otro caso que se suele dar, la cesión a familiares. Y en este caso hay que decir que se trata de un bien jurídico de carácter público, que no está sometido a tráfico jurídico privado. Y por tanto, no cabe la cesión. En este supuesto hay un gran problema o hay una gran dificultad, que es incardinar eso en la vía penal. Estaríamos hablando más bien de una vía civil no precaria. Casos bastante recientes. Argumento. Tengo derecho a quedarme en la casa porque pago la comunidad. Nadie me la ha adjudicado, pero como pago la comunidad, tengo derecho a quedarme en la casa. Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid de enero del 22. El hecho de que usted pague la comunidad es una prueba de libre valoración por su señoría. Y si su señoría ha determinado que usted no ha acreditado título para estar ahí, me da igual que usted pague o no la comunidad. Usted no tiene derecho a quedarse en la vivienda. Ventas ilegales, pues esto es otro fenómeno que se suele dar. Cuando se ocupa una vivienda y se vende a otra persona por 3.000, 6.000 euros, etc. Obviamente no estamos hablando de ventas públicas, obviamente no estamos hablando de ventas reales, lo que estamos hablando son de extorsiones, chantajes o chanchullos, y el problema en este caso estaremos hablando más bien de un precario civil que una vía penal. ¿Podrían también En delito de estafa, sí. engaña y Claro. fruto de ese engaño le hace una extorsión patrimonial que le favorece al cliente? Sí, lo que sucede es que normalmente el delito de estafa yo creo que conlleva un desconocimiento por parte del estafado. Y en estos casos me da la impresión de... Engaño suficiente, le hace creer que puede hacerlo. Bueno, sería discutible. Sí, pero efectivamente, sería discutible y cabe la... Vaya, que se puede ver perfectamente. Lo que sucede es que si te venden una casa por 3.000 o 6.000 euros, pero vaya, que sí. Otra sentencia que a mí personalmente me ha parecido muy curiosa. Tengo derecho a quedarme en la casa. Da igual cómo la tenga. ¿Vale? Pues el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, también en enero del año 22, denegó una regularización porque empieza a leer por abajo y luego leo muy rápidamente para no perder mucho tiempo. El informe técnico de los inspectores es exhaustivo al recoger los indicadores de conflictividad vecinal y la resolución administrativa de que no tienes derecho a regularizarte en esa casa es ajustada a derecho. Porque ¿qué hacía en esa casa? Acceso forzado, estado de conservación, mantenimiento pésimo, enganche ilegal, acumulación de basura, tendedero al descansillo, mal uso de espacios comunes, discusiones, peleas,
horario introspectivo de personas en la comunidad, actos vandálicos, amenazas a técnicos, inspectores por parte del solicitante o, en fin, lo que está diciendo es, oiga usted está usando el patrimonio público de forma tan inadecuada, recordemos que el artículo 7, 8, no me acuerdo, del Código Civil, dice que el uso antisocial del derecho no está permitido, ¿eh? Pues esta es la base. Usted está utilizando de forma totalmente inadecuada un patrimonio público. Alquileres privados, pues igual estamos hablando de la difícil repercusión penal por la posible creencia de que el alquiler era legal. Yo ahí sí lo vería más en tema de alquileres, la posibilidad incluso de un delito de fraude. Esta sentencia me ha llegado hoy, ¿vale? Y es de un tema nuestro. Y digo, mira, pues aprovecho y la cuento. En un tema de una usurpación nuestra de una VPO, la sentencia de 14 de febrero, nos la han notificado hoy, pues dijeron aquello que estábamos hablando antes de la estafa procesal. En el pasillo mítico delante de la sala de junta de la Ciudad de la Justicia, pues prepararon un documento por el cual se decía que habían alquilado la vivienda. ¿Vale? Entonces, su señoría dice que manifestaron que la vivienda es objeto de alquiler, pero ni ha acreditado dicha circunstancia, ni tiene contrato, ni tiene justificante de un pago inicial, etcétera, etcétera. ¿Vale? La sentencia, bueno, no es especialmente relevante, pero me ha resultado curioso pues, que me lo han notificado esta misma mañana. Y era de lo que acabamos de hablar, de ese posible delito que el Tribunal Supremo está viendo en la estafa procesal. Subrogaciones fuera de la normativa. ¿Qué quiere decir eso? Pues que en la VPO existe la posibilidad de subrogarse en el derecho de otro. ¿Vale? Entonces, es otra forma de acceso a la vivienda protegida. Si tú tienes derecho a subrogación de aquel que fue el adjudicatario, directamente tienes derecho a la adquisición, de ese derecho de que pasas tú a ser adjudicatario, ¿no? Muy rápidamente, en VPO no existe ninguna diferencia en subrogación con respecto a la subrogación normal, ¿vale? Donde tendríamos que ir a la LAU y las condiciones normales. Nosotros, no obstante, tenemos preparado un documento por el cual se le advierte a las personas que consideran que tienen que ser subrogadas de las condiciones en las que lo puede ser para que no haya engaños. Vamos finalizando con la parte judicial. El Tribunal Supremo está admitiendo recientemente la posibilidad de reclamar daños morales, ¿vale? Y entonces, sobre daños morales tenemos que decir qué no serían daños morales y qué sí serían criterios para exigir daños morales. ¿Qué no son daños morales en el delito de usurpación de vivienda? Sentencia del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco del año 2002. Se ha visto seriamente dañada la casa y se han visto obligados a una interminable serie de disputas administrativas judiciales. Esos no son daños morales, ¿vale? Lo dice el TSA. ¿Cuáles son los criterios que el Tribunal Supremo fija para daños morales? Bueno, pues los criterios estos, que se los fijó el 4 de mayo del año 2022, realmente está fijado en un caso que era un caso de racismo, ¿vale? Pero es perfectamente aplicable a cualquier tipo delictivo. La tesis del daño moral irreversible, la tesis del antes y después, y la tesis de la declaración de impacto de la víctima. Si se dan esas tres tesis, que no son objeto de desarrollarla ahora, se puede ampliar el quantum en cuanto a al petitum del procedimiento, incluyéndole el daño moral. No podemos desconocer que hoy en día estamos en una situación de paralización de lanzamientos, ¿vale? Entonces, dejo ahí fijado cuándo se paralizan hoy en día lanzamientos, que sería desahucio lanzamientos para hogares vulnerables sin alternativa habitacional. Estos serían los supuestos. Esto sería el segundo supuesto, ¿vale? No voy a entrar en esto porque, bueno, está en la norma y en cualquier caso ahí la reproduzco, que es cuando hoy en día se paralizan los supuestos. Quizás sí me voy a atender en cuando no se aplica. Cuando sea domicilio habitual la segunda residencia, cuando sea un alquiler, por ejemplo, una persona física que tiene ahí su residencia, cuando hay intimidación o violencia, realización de actividad ilícita e inmuebles de titularidad pública o privada destinados a vivienda social, si ya se hubiera asignado a un solicitante. El concepto de asignación a un solicitante es un concepto técnicamente extraordinariamente defectuoso que consideramos que debe ser
cuando se ha producido una adjudicación de vivienda o cuando se está en un procedimiento de adjudicación de vivienda. El concepto de asignación de vivienda técnicamente es lamentable. Como decíamos, no podemos desconocer que es una situación que hoy en día tiene una grave repercusión. Tanto es así que en los últimos meses tenemos una propuesta del Partido Popular, que es de agosto del 22, ¿vale? Que lo que quiere es que se desaloje al Ocupa en 24 horas. Una propuesta del Partido Socialista, que lo que quiere es que se desaloje al Ocupa en 48 horas. Y el Ayuntamiento de Málaga, que en octubre del año 2022 pidió una serie de modificaciones legislativas en aras también a acelerar los procedimientos de usurpación. Volvemos a Cataluña. ¿Qué está pasando en Cataluña? Pues en Cataluña hay un grave problema político, que por una parte los dirigentes son muy conscientes de que hay un auténtico problema de usurpación de viviendas y por otra parte no quieren mostrar que ellos están en contra de los ocupas, ¿vale? Entonces, ¿qué han hecho? Bueno, pues hace 2 semanas han modificado el Código Civil catalán. 2 semanas, el 15 de febrero del 23. Y entonces han hecho una modificación que consiste en que se quiere poner fin a los grandes tenedores ante ocupaciones de finca con alteración de la convivencia vecinal. Si el titular no ejerce acciones, no acredita que el ocupante tiene título y no ha hecho efectivo el desalojo. Lo que quiere es centrar un poco el punto de vista en que los grandes tenedores no hacen lo suficiente como para desalojar sus viviendas y eso implica desórdenes públicos, etcétera, ¿vale? Y fijaos la medida que ha incluido. El ayuntamiento podrá adquirir temporalmente el inmueble desalojado para su uso como vivienda por un plazo de 7 años, sustituyendo la acción judicial como reivindicante de esa ocupación irregular. Si en la otra decíamos que la gente ponía cláusulas para ver la inconstitucionalidad, en este yo creo que se van a multiplicar por 2. Y sin querer quitarle, bueno, el hecho de que también estén haciendo algo ya, también por fin. En derecho comparado hay que decir que la normativa es bastante más ágil que en España. En Francia, el ocupante ha de mostrar el título. En España es que se da una cosa bastante curiosa. Te usurpan tu vivienda y eres tú el que tienes que demostrar que eres el titular de la vivienda. No, pero usted lo demuestra el otro, que es el que estoy diciendo que me la ha quitado. En Alemania se desaloja en 24 horas, pero si la vivienda está en mal estado, la has de rehabilitar y ponerla en el mercado. En los Países Bajos se accede directamente al juez para desalojarla. En Italia se da una cosa que se llama la orden inmediata, una vez que acreditan la titularidad. En Dinamarca y Suecia no entra la autoridad judicial, simplemente se va a la policía con el título acreditativo. Y en el Reino Unido existe la denominada orden de posesión interina. Se han pasado 28 días y se dan 24 horas al ocupante. Para concluir, y ya simplemente al final, diré lo que hay en la presentación para que cualquiera lo pueda ver, ya es bastante tarde. Las dudas razonables. ¿Por qué el usurpador ha de probar que tiene título? No, el propietario y no el presunto usurpador. ¿Por qué no se hace una vista preliminar de quien tenga mejor derecho? Quien tiene el título, quien paga la hipoteca, quien paga los suministros. ¿Y por qué se la queda el usurpador hasta que tengamos una sentencia firme? Vicente Magro ponía un ejemplo. Decía, si te roban el reloj y la policía lo coge, ¿se queda con el reloj hasta que haya sentencia? Porque luego vemos a 1984, cuando la policía desaloja, había 3 señoritas que... Pues, vale. Ya les dejo simplemente previsto lo que hay en la presentación, que como le comenté a Francisco, por supuesto queda a vuestra disposición, a su disposición. Simplemente decir que el Ayuntamiento de Málaga tiene una acción social con respecto a personas que, por cualquier razón, bueno, pues se ven envueltas en este tipo de procedimientos y después del chequeo correspondiente por parte de los trabajadores sociales del Ayuntamiento, ¿vale?
Ahí vienen los temas de ayuda, la Oficina del Derecho a la Vivienda, que es un ejemplo extraordinario de acción social del Ayuntamiento, ¿vale? Que se ha atendido a unas 6.000 familias, y ahí vienen todo. Y hay un acuerdo con los juzgados que si ustedes cuando reciban del Partido Judicial de Málaga una notificación de desahucio de lanzamiento, van a encontrar en esa notificación judicial los datos de contacto del Instituto Municipal de la Vivienda, la Oficina del Derecho a la Vivienda, para que los clientes que se vean afectados por esos desahucios pues se puedan acudir ahí a ver la posibilidad de que el Ayuntamiento pues les auxilie de modo perentorio en temas de necesidad de vivienda. ¿Vale? Hay una comisión de seguimiento, ya con esto concluimos, que está compuesta por el alcalde, por directivos, por grupos políticos, pero de la que también participan asociaciones del sector, plataformas afectadas por la hipoteca, abanico solidario, o sea, participa todo el mundo que tiene algo que decir en el tema de la vivienda. Y eventualmente se invitan a grupos profesionales, etc. Yo, por ejemplo, aquí para concluir, pues en esta en concreto, pues que les habla hasta aquí está el alcalde, y aquí está Antonio Diego Pelar, que fue a una de las últimas, representante del Colegio de Abogados, para también decir lo que el Colegio de Abogados consideraba. Y con esto, siento que ha sido tan largo, hemos concluido. Muchísimas gracias, Jorge. La verdad que una ponencia muy profunda, con una extensa casuística sobre el caso además muy curioso. Y nada, tenemos brevemente unos 10 minutos que nos queda en la sala. Si queréis hacer algunas preguntas, lo que sí os pido, intentar, pero no tenemos micrófono, entonces para que los compañeros online entiendan y escuchen la pregunta, la repetimos nosotros y ya Jorge responde, ¿vale? Diga. La usurpación a lo que se refiere ahora tiene el concepto de la vivienda, que tiene que ser morada o que no tiene que serla o que puede estar en cualquier estado. Y lo pongo en relación con un asunto que tuve, en el cual yo defendía de oficio al Ocupa, pero lo que había ocupado era una edificación pública, el centro de menores, en concreto el centro de menores de Torremolinos, estaban haciendo unas obras y allí se habían metido en aquella especie de aquello estaba como en ladrillo, un compartimento allí en ladrillo, le habían puesto un techo, le habían puesto unas cortinas y estaban denunciados por usurpación. Entonces, a mí siempre me ha quedado la duda de si era usurpación o eran coacciones, porque al final fueron condenados por usurpación y el juez aparte acordó la medida cautelar de desalojo. Acordó la medida cautelar. Pues. La compañera, por comentarlo a lo online, comenta un caso peculiar en el que por un delito, una denuncia por delito de usurpación, ¿no? Se usurpó un inmueble público, ¿no? El centro de menores además, ¿no? Y resultaron condenados por usurpación, ¿no? Si fue usurpación como concepto, como el... Sí. Como era un terreno, el terreno que había al lado de colindante, estaban empezando a construir o a ampliar un poco el centro. Y en esa pequeña ampliación ahí se habían metido. Pues realmente, si no era una vivienda, yo creo que queda fuera del concepto de delito de usurpación. Si es una... vamos a ver, el Tribunal Supremo dejó claro lo que no eran viviendas. No son viviendas las chabolas, no son viviendas los chambaos, no son viviendas los chamizos, las infraviviendas. Eso no son viviendas a efecto de usurpación. Y su señoría consideró que eso tenía la apariencia de vivienda como para un delito de usurpación. También me planteo, ¿qué otra opción tenía el ayuntamiento para ese desalojo? ¿Un precario civil? ¿Por qué? Es que es difícilmente incardinable en un supuesto civil y en un supuesto típico. Sí. Está al filo. Sí. He estado demasiado tiempo, mucho más del que siempre se quiere estar, pero lo que sí está claro es que tanto en uno como en otro, yo creo que más en el allanamiento, pero también en la usurpación, realmente son delitos de creación jurisprudencial, porque fijaos que he intentado traeros sentencias de los últimos 3 años y parece increíble que delitos que, como hemos visto, empezaron en 1822, sigue habiendo sentencias novedosas del Tribunal Supremo en los últimos 2 o 3 años, cuando el delito de usurpación no llega al Supremo. Sabemos que no llega al Supremo, solamente llegó en casación,
aquella sentencia famosa del año 14, ¿no? Mira, ya que la reflexión en cuanto al tipo objetivo del delito de usurpación, contra el segundo requisito del tipo objetivo, la carencia absoluta del título, que veo que en la práctica será una variante objetiva del tipo, una variante subjetiva también, ¿no? O sea, la variante objetiva está clara, carencia absoluta de título no, o existe o no existe, aparte de que se haya falsificado, Sí, sí. o tiene el papel o no lo tiene. Pero que será también el caso de una variante subjetiva. Hay dos típicos. El que dice, oiga, yo es que me vino un señor y me vendió la llave. Por 500 euros me vendió la llave y yo no he entrado. O el que dice que alguien me lo ha alquilado verbalmente, ¿no? Sí. ¿Hasta qué punto ese alegato, ¿no? Porque al fin y al cabo, palabra usa la palabra, ¿no? Puede entender por estimar los jueces que no cumplen el derecho subjetivo de carencia absoluta de título. Voy a intentar resumirlo, ¿no? En el delito de usurpación, en la existencia del tipo objetivo y el tipo subjetivo, ¿no? Le problematiza un poco con el tipo subjetivo, ¿no? Precisamente un poco en la casuística de aquellas situaciones peculiares en las que, y además que pasa mucho, a mí me ha pasado también, en las que está ha usurpado la vivienda de una persona y es que se la vendió otro o se la dio otro, ¿no? Si esa persona realmente, pues se cumple un poco el tipo subjetivo, ¿no? De ¿Quién lo dice? ¿Quién lo dice ya? Y es la palabra al final uno contra la del otro, ¿no? Un poco esa situación. Yo creo que ahí hay que partir, digamos, de la presunción de que título es aquello demostrable, ¿no? Es una presunción inicial. Tengo un papel en el cual yo he hecho un contrato, ¿no? Vale, que existe contrato verbal, lo sabemos, pero digamos, en el momento en que hay un documento de una cierta fiabilidad, de que existe una cierta creencia o apariencia de título, yo creo que a partir de ese momento cede el delito de usurpación. En el caso de que no se trate eso, yo creo que ahí está libre la apreciación del juez. El juez, a la vista de, digamos, de las pruebas prácticas del juicio, de las declaraciones, al final hay un juicio de convicción. Y yo creo que será su señoría el que decida si eso es lo suficientemente creíble como para pensar que esa persona tiene un título, aún no documentalmente acreditable, o realmente no es así. Eso es en la sentencia que has comentado que tenían los mismos nombres, Sí. diferente NIE. Me pareció entender, pero luego lo ha terminado de otra manera, ha terminado como un lanzamiento, pero me pareció entender que habías dicho que incluso se había producido una venta. Sí. Por eso, entonces, Claro, ¿el lanzamiento de quién era? ¿De la venta? Sí, ¿O de la primera? El tema El compañero lo voy a comentar. Ay, sí, ¿Cómo se llamaba además la...? No me acuerdo. Adoración, ¿no? En el tema de ascensión, ¿no? Adoración, perdón, adoración, que efectivamente dice el compañero que se produjo una venta en el tema de la confusión de los dos, de la misma titularidad de dos bienes y confundiendo el NIE, ¿no? Sí. En el momento en el que claro, en el momento en que esa venta se produce, aun con esa intervención tan laxa del notario, realmente se producen personas que van a entrar a vivir en una vivienda. En ese momento, adoración, digamos, eso le repercute en conocimiento de adoración 2, ¿no? De la segunda adoración, que en ese momento es cuando dice, oiga usted, esta venta es una estafa, un fraude, y aparte me han allanado la morada. Pero el lanzamiento fue de la que había comprado, de la adoración, ¿no? Del que había comprado, supongo, ¿no? Sí. El lanzamiento fue del que había comprado. Claro. Que había comprado además de buena fe, supongo. Que había comprado y sin nevera ni televisión. ¿Tenéis alguna pregunta más? Bueno, por aquí en online todos te agradecen la sesión y la formación y algunos te dicen también que se nota que hay un trabajo fuerte detrás y que te lo has currado mucho, la verdad. ¿Tenéis alguna pregunta más? Sí. El punto de la ejecución del lanzamiento, el nivel de protección que le puede dar al el que tiene niños pequeños habitando la vivienda, siempre va a usar ya evitar el lanzamiento o puede dar aún viviendo a los niños chicos. No, El compañero comenta que sobre la
la suspensión, ¿no?, de los lanzamientos, ¿no?, que es recurrente cuando hay familia o con familias vulnerables, si la asistencia de niños siempre o de hijos siempre va a obstaculizar el lanzamiento. No, no siempre. No siempre, y se produce el lanzamiento a diario con existencia de menores. Lo que sí es cierto es que la Ley de Protección del Menor, e incluso digamos, todas las resoluciones que están produciendo por el Tribunal Supremo, están fijando una especial protección del menor. Se fija en los últimos reales decretos, incluso en la norma, que en caso de lanzamiento, la Administración, aquí hay auténtica experta en ello, ha de darle una solución habitacional, etc. Ese concepto es bastante difuso y es mucho más concreto cuando hay menores, ¿vale? Entonces, la atención del menor va a ser prioritaria al desalojo que se produzca, pero acreditada esa especial protección del menor, se puede producir el desalojo diariamente, vaya. Sobre esto, la casuística es bastante curiosa. Yo recuerdo, y aparte aquí está el jefe de inspección del ayuntamiento, que estuve yo con él, cuando entramos a producir un lanzamiento, en el cual la persona a la que íbamos a lanzar tenía 2 hijos, hijo e hija, ¿no? Y la policía paralizó el lanzamiento, que se produjo con posterioridad. Y en ese lanzamiento, una cosa que a mí se me quedó grabada, y si no se me ha olvidado ya, no se me olvidará nunca, es que salieron el hijo y la hija, ¿vale? La hija salió con un globo metido debajo de la mano. Y el hijo salió con una cerradura en la mano. Y a mí me dio la tremenda pena de pensar que esa iba a ser la situación de ese chico y de esa chica dentro de 10 años. Desgraciadamente, una reversión de un modus vivendi, como decíamos, que es lo que han sido criados y es realmente lo que tendríamos que proteger. Bueno, creo que vamos a dar por finalizada la formación. Muchas gracias a todos los asistentes, tanto presenciales como online. Muchas gracias, Jorge, por la magnífica ponencia y nada, pues nos vemos en la próxima. Muchas gracias.